los especialistas en neumonología manejan este tipo de información, con cierto detalle, que de ninguna manera esto es un súper detalle, ¿no? Es una cosa general para ustedes. Porque, bueno, dentro de la misma especialidad hay formaciones, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay neumonólogos que son eminentemente clínicos, que tienen formación de paciente de cuidados primarios, neumonológicos, de pacientes de consultorios, de pacientes de primera consulta, y neumonólogos que, por ejemplo, están muy orientados a enfermedades infectocontagiosas, obviamente pulmonares, especialmente tuberculosis, son más fisiólogos que neumonólogos. Y estamos los neumonólogos que tenemos una orientación al paciente crítico también, que superponemos nuestros saberes con lo que es terapia intensiva, y ese es otro aspecto, digamos, ¿verdad? De la neumonología o de las competencias que dentro de la especialidad uno puede tener. Eh, Estas charlas que estuvimos hablando, nosotros navegamos desde lo que es el consultorio, ¿no? El hipo, ¿se acuerdan? La tos, el enfoque de la disnea, en fin, hasta la medicina interna y estos pacientes con insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Lo cierto es que para esta segunda, digamos, enfoque del paciente neumonológico, es absolutamente fundamental conocer fisiología respiratoria, ¿no? Uno no puede entender ciertas cosas, es otro idioma, si uno no tiene ciertos fundamentos de fisiología respiratoria. Muchas cosas de las que hablamos, modalidades respiratorias, cómo ventilar al paciente, qué es conveniente, la oxigenación, cómo poner el respirador y todo eso, se desprende del conocimiento de la fisiología respiratoria. Para eso ustedes tienen los libros de fisiología respiratoria, supongo que tienen la guía actualizada de fisiología cuando la tuvieron. La primer parte de muchos capítulos de Cecil y de Harrison hay fisiología respiratoria. Creo que no me acuerdo si uno u otro lo escribe John West, que es el exponente máximo en cuanto a esa competencia de fisiología respiratoria, fisiopatología, y los libros de John West, que hay uno de fisiología y otro de fisiopatología, son referentes clarísimos como para entender todo esto. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria en su máxima expresión, es decir, la forma más grave, es el distrés respiratorio, ¿no? Distrés respiratorio que tiene todas estas sinonimias, fíjense que esta primera... Doctor, no se está compartiendo la pantalla, creo. Perdón. Me largué a hablar toda tu pantalla. Sí, es obvio que no. Ahora sí. Toda esta sinonimia que ustedes pueden ver acá, de la cual la primera conviene porque se llama enfermedad de membrana hialina del adulto. ¿Por qué? Porque existe obviamente una enfermedad de membrana hialina del niño, ¿no? Del recién nacido, por déficit de surfactante, y es lo que por extensión de los hallazgos de anatomía patológica del niño recién nacido y del adulto se llamó enfermedad de membrana hialina del adulto, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque el déficit surfactante en el niño produce insuficiencia respiratoria grave. Eso se puede, hay maneras de madurar el pulmón con corticoides a partir de determinadas semanas, eso lo van a ver en pediatría. Pero las autopsias, las anatomías patológicas de esos pulmones tenían en los niños un hallazgo característico que era membrana hialina. Esa membrana hialina se encontró en el adulto, en cuadros de insuficiencia respiratoria grave del adulto en la década del 60. Pues vamos a ver la descripción original.
Entonces, se llamó enfermedad de membrana hialina del adulto. Ahora, ¿qué es la membrana hialina? Es proteína que extravasó el capilar, entró al alvéolo y coaguló. Punto. Eso es una membrana hialina. ¿De acuerdo? Ahora, la membrana hialina no es necesario que esté para hacer diagnóstico de distrés respiratorio. Porque si no, tendríamos que tener un pedazo de pulmón de los pacientes para hacer el diagnóstico de distrés respiratorio. El diagnóstico de distrés respiratorio es obviamente clínico, con elementos gasométricos, radiológicos, etcétera. ¿De acuerdo? Pero yo no necesito la membrana hialina para hacer el diagnóstico de distrés. Incluso hay neumonías localizadas, que tienen mucho exudado en ese lugar, mucho leak capilar, mucho extravasación proteínácea capilar, y en un lobulito de pulmón, en un segmento, puede haber membrana hialina. ¿Qué es eso? Simplemente proteína coagulada, ¿de acuerdo? Proteína coagulada. Pero no necesitamos este hallazgo para catalogar al distrés respiratorio. De hecho, el distrés respiratorio se hace en vida, no con la anatomía patológica en la mano. Muy bien. Pulmón de Danán recuerda las bombas tóxicas que tiraba Estados Unidos en Vietnam, en la ciudad de Da Nang, que producían distrés respiratorio en la población civil. Población de shock, pulmón de shock, ya habla una de las etiologías, pulmón húmedo traumático, pulmón de transfusión, pulmón post-perfusión de bomba, ya nos está hablando de algunas etiologías del distrés respiratorio. Y cuando hablamos de distrés respiratorio, así como decíamos, bueno, un paciente con hipoventilación central tiene pulmón normal, A sobre A normal, A menos A, PAFI normal, bueno, esto es una placa de un paciente con distrés respiratorio, ¿de acuerdo? Son infiltrados, bilaterales, de relleno alveolar, acá no hay vidrio esmerilado, si quieren buscarlo, ¿no? Por lo menos está bien constituido, aunque puede pasar antes por vidrio esmerilado, y de hecho los pacientes con COVID tienen muchísimo vidrio esmerilado, pero esta es la placa, de esto estamos hablando cuando estamos hablando de distrés. El paciente está intubado y con muchos cables, ¿verdad? Bien. Entonces, el distrés es esto, es una dificultad respiratoria que vamos a decir en principio que es difusa e inflamatoria, es una respuesta inflamatoria pulmonar inespecífica a una noxa, ¿de acuerdo? A una noxa, a un agente injuriante, que acá ustedes tienen los factores de riesgo de que podrían estar produciéndolo, y yo, bueno, que lo pueden leer perfectamente, háganle un pantallazo, pero cuando ustedes hablan de distrés, lo que primero tienen que pensar que el principal factor de riesgo son las infecciones respiratorias, ¿de acuerdo? Infecciones respiratorias que ustedes pueden ver acá, ¿no? La aspiración de contenido gástrico, para lo que se llama una injuria pulmonar directa versus una injuria pulmonar directa, cuya principal causa es la sepsis. ¿Qué significa esto de directo o indirecto? Acá es fácil entenderlo, la palabra lo está diciendo, ¿verdad? Lo directo es que entró ácido clorhídrico al estómago, al pulmón, ¿de acuerdo? Entró ácido clorhídrico al pulmón y eso produce la respuesta inflamatoria del pulmón, punto. En cambio, la indirecta, que ustedes ven acá, la indirecta, hay una respuesta inflamatoria que puede venir desde el abdomen, por ejemplo, como pongo acá, sepsis, pancreatitis aguda, ¿de acuerdo? Típicamente pancreatitis aguda, una perforación de víscera hueca que hace una respuesta inflamatoria, y que las citoquinas, todo lo que es inflamatorio, de eso está todo absolutamente escrito, hay lindos gráficos que los hemos visto en medicina A, pero los voy a pasar porque están en todos lados, es fácil entender eso, da una respuesta inflamatoria en el pulmón, que es el aumento de la permeabilidad capilar. ¿Por qué hablo de esto de permeabilidad capilar? Porque es distinta
el edema de pulmón, que es producto de insuficiencia cardíaca congestiva, que son las leyes de Starling hidrostáticas, del edema proteináceo del distrés, que es por aumento de permeabilidad. Entonces, acá ustedes lo pueden ver. Por ejemplo, aumento de la permeabilidad, edema alveolar y daño alveolar difuso. Este es un pulmón normal con los tabiques muy lindos que ustedes pueden ver, los alvéolos, y acá está este exudado, ¿de acuerdo? De color asalmonado, ¿sí? Acá no llego a ver membrana hialina, podría haber alguna acá, pero no hay membrana hialina acá, ¿no? Pero ustedes pueden ver que el espacio alveolar está ocupado por un exudado proteináceo, ¿de acuerdo? Esto ya puede darles una idea, porque acá hay capilares y demás, ¿no? Que estas zonas no están ventiladas, ¿de acuerdo? O están pobremente ventiladas. Y esto es lo que produce el trastorno gasométrico del distrés, que va desde una alteración de BQ muy grave, si es que queda algo de ventilación, por ejemplo, acá podría haber algo de ventilación, porque hay un alveolo aireado acá también, versus un shunt por ocupación alveolar. Cuando hablamos de trastorno de distrés respiratorio, hablamos que el principal mecanismo de hipoxemia es el shunt. Y acá ustedes pueden entender con esta fotito que es evidente que va a haber shunt porque no hay alveolos ventilados. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Hasta acá estamos con el tema? ¿Se entiende? Bien. Una cosa está concatenada con otra, así que si hay algo que no entienden, volvemos atrás. Entonces, yo les hablé... Doctor, necesito una consulta. Dale. Perdón, ¿sería un shunt porque, digamos, los vasos que drenan esos alvéolos no llegan a oxigenarse bien, entonces se mezclaría ahí la sangre después? Es sangre venosa que entra para ser oxigenada, como si fuera acá, Perfecto. pero sí, se encuentra un alvéolo ocupado. Perfecto, listo. Entonces pasa al circuito arterial venoso, siendo venoso. Perfecto. O por lo menos apenas oxigenado, si fuera una BQ baja. ¿De acuerdo? Listo. Buenísimo, ¿Claro? gracias. Sí, sí. Entendió bien esto, lo estoy diciendo bien simple, pero sin faltar a la verdad. ¿Entienden? Entonces, como Sí, la teoría de la relatividad, que, ahora lo entiendo. Bueno, eso no es la teoría de la relatividad, no. Esto sí, sigue siendo distrés respiratorio. ¿De acuerdo? Bárbaro. Bien. Entonces, está claro eso, ¿no? ¿Lo entendiste, Álvaro? Sí, 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 perfecto. Okay. Hablábamos del Perdón, Doc, una consulta, esto es más tal vez fisiológico, no me acuerdo cómo era, pero entonces en el shunt que dijo recién Álvaro, ahí el BQ es directamente 0 y en el otro todavía le queda algo. Sí, para que haya BQ, relación, a ver, relación de pareja, ¿qué tiene que haber? Dos personas, un hombre, una mujer, dos hombres, dos mujeres, tiene que haber dos personas, ¿de acuerdo? Acá, para que haya relación BQ, tiene que haber, así sea, un poquito de ventilación y un poquito de perfusión. Tiene que haber relación, tiene que haber las dos cosas. Shunt es ausencia de ventilación con perfusión. ¿Entendiste, Lucila? Sí, sí, entendí. O sea, mi duda iba más a lo de los valores, porque yo a veces me mezclo un poco cuando se lee de fisio eso, Dale. de que dice que uno es 0 y el otro es bajo y nada, por eso, porque me mezclo un poco con eso. Vos podés tener una vez, por ejemplo, acá te lo digo, acá hay algo de ventilación, por decir, ¿entendés? Porque yo ahí, si ahí llegó una vía aérea, ahí hay ventilación, ¿de acuerdo? Pero ponele que este alvéolo, o este otro, se mueva poquito, o sea, tiene poca ventilación. Pero la perfusión, los vasos que llegan por acá, están bien. Entonces, esto sería BQ baja. Claro, sí entiendo. El otro directamente no hay BQ. Acá vos ves ventilación, digamos, presumís que puede haber ventilación. No. Está todo coagulado. Pero la sangre sigue pasando, en menor cantidad, pero sigue pasando. Eso es el shunt. Perfecto, está bien. Gracias. Ahora lo vamos a ver en tomografía computada para esa comparación. Entonces, hay un distrés primario y un distrés secundario. El primario, la noxa entró por la vía aérea.
ácido clorhídrico del estómago, típicamente. O una bacteria que se inhaló. Que después puede dar una respuesta sistémica, eso es otra cosa, pero la bacteria entra directamente. En cambio, en el secundario hay una respuesta inflamatoria sistémica que no necesariamente se origina en el pulmón, ¿sí? Pero que el pulmón, cuando por su circulación pasan las citoquinas, hace la respuesta sistémica de aumento de la permeabilidad capilar. ¿Se entendió eso? Bien. ¿Cuál es la importancia de uno y de otro? Que, ya lo vamos a ver con las tomografías, tienen distinta respuesta terapéutica. Por ejemplo, el primario no responde a niveles de PIB altos, ni tampoco a decúbito prono. Ahora vamos a ver por qué. Mientras que el secundario tiende a responder. Ojo, no quiere decir, bueno, respondió, entonces es primario, o no respondió, entonces... No, no se puede decir eso, ¿de acuerdo? Pero uno sabe que el primario es más difícil de tratar en general. Ese es el concepto. Bien. Y acá lo tienen. Si yo veo esta placa y tengo que decir cuál es el distrés primario y cuál es el distrés secundario, ¿no? Indudablemente yo diría, este es el distrés secundario, el de la izquierda. ¿Por qué? Porque hay injuria pulmonar. Escuchen esto, la injuria pulmonar es difusa, no es en el alvéolo de abajo, es en todo el pulmón, en el secundario, porque las citoquinas pasaron por todos lados, ¿se entiende? Pero por una cuestión de gravedad de fuerza de atracción de gravedad del paciente en decúbito, el agua que estaba acá arriba baja. ¿Entienden? Entonces, esto permite una alternativa terapéutica. ¿Acá qué hay? Acá hay Jun, indudable, ¿no? Es como si fuera esto, ¿no? Perfecto. Entonces, acá hay Jun, y esto permite una alternativa que es ¿cuál? Pronarlo, rotarlo, darlo vuelta. Entonces, al darlo vuelta, el líquido que está abajo pasa acá arriba ahora, digamos, está dado vuelta el paciente. Pero en ese pasaje, la relación ventilación-perfusión mejora y el Jun disminuye. Por lo tanto, se oxigena más. ¿Por qué? Porque estos alvéolos que estaban llenos de agua, ahora se empiezan a vaciar. Se vacían, y imaginen esto dado vuelta, si yo hago una tomografía a las 16 horas o a las 12 horas, con este paciente dado vuelta, voy a tener todo el líquido abajo y la columna arriba. Pero ahora el líquido se me fue abajo. Entonces tengo que hacer otro ciclo de pronación. Lo doy vuelta para que otra vez me mejore la oxigenación. Entonces, en cambio, acá la fuerza de gravedad parece no existir. O sea, hay patología acá arriba, hay patología acá abajo, más o menos igual. ¿De acuerdo? Entonces, acá la injuria es directa. Directa. Y si no hay mucho líquido, el líquido no va a ir abajo, va a quedarse ahí porque la injuria es directa. Ese es el... Y ustedes lo rotan. ¿Van a tener respuesta? Probablemente no, porque no hay nada que mover de líquido, ¿entienden? En el COVID es distinto, porque en el COVID pueden encontrar esto, pero también hay alteraciones de la circulación. Con lo cual, sería una excepción a esto. Es una injuria que puede ser en principio directa porque entró el virus. Hizo la neumonía por COVID. Hizo esto, hay un trastorno circulatorio y entonces uno lo pueden rotar, pero acá está el tema de la circulación, que un poco lo vimos y lo vamos a ver de nuevo cuando veamos COVID. Es una excepción. Perdón, una consulta. Yo hubiera dicho, antes de su explicación, hubiera pensado que era al revés, que la de la izquierda era una consolidación y la de la derecha vidrio esmerilado, pero dijimos que es al revés. No, esto puede ser vidrio esmerilado. De hecho, puede serlo. Acá hay consolidación y acá hay algo de vidrio, pero es fijo. La inflamación del tabique alveolar está ahí, digamos. No cae abajo el agua. Claro, entiendo. Como en la diapositiva anterior habíamos dicho que en el primario predominaban las áreas de consolidación y en el secundario vidrio esmerilado, creo que me confundí por ahí. A ver,
secundario, predomina sobre bilaterales, vidrio esmerilado. Esto es al principio, ¿de acuerdo? Pero cuando, por ejemplo, si vos me decís, este es avanzado, sí, este es avanzado, porque acá hay imágenes patológicas, ¿ves? Pero si le das el tiempo suficiente, termina cayendo. ¿Entendés? Ok, también es una cuestión de la ubicación, más que De nada. evolutividad también. Es muy frecuente que, por ejemplo, en el distrés por COVID, vos no veas tanto líquido abajo. Ves mucho de esto. Y sin embargo responden al decubitoprolo porque hay un problema circulatorio también. ¿Mm? Ok. Bien. El tiempo del distrés respiratorio tiene, digamos, 3 etapas. La brusca irrupción del agua, proteinácea, en el pulmón, en el espacio alveolar, la membrana hialina que coagula, y cuando la membrana hialina y el edema se van yendo, aparece la inflamación, pero en una etapa que se llama proliferativa, etapa exudativa y proliferativa, que termina dando fibrosis pulmonar. Y es lo que estamos viendo en el post-COVID, mucha fibrosis pulmonar, ¿se entiende? Bien, volviendo acá, me interesa esta imagen, por ejemplo. Esta imagen es como para grabarla en la cabeza por esto. Si ustedes ven la flechita, ¿verdad? Acá yo tengo Jun, indudablemente, porque está todo el alveolo ocupado y hay algo de circulación. ¿Me siguen? Bien. Sí. En esta zona está aireada, ¿de acuerdo? Y esta zona es una zona media intermedia. Acá yo podría decir que esta zona es de BQ baja, ¿entienden? Pero incluso esta zona está más ventilada para su perfusión, porque la perfusión tiende a ir abajo por la fuerza de gravedad. Entonces, si ustedes imaginan esta imagen y ven acá las áreas de BQ, acá van a tener, fíjense esto, acá van a tener shunt, acá van a tener BQ baja y acá van a tener BQ alta. ¿Lo ven eso? Y acá, bueno, variable, acá voy a tener shunt, acá voy a tener BQ muy baja, acá voy a tener shunt porque hay alvéolo totalmente ocupado, acá voy a tener shunt, y acá voy a tener probablemente BQ alta. ¿Comprenden esa heterogeneidad? Antes se pensaba, antes de la tomografía computada, que este pulmón estaba difusamente dañado, hasta que a alguien se le ocurrió hacer una tomografía computada y encontró esto. Entonces, si yo ventilo a este pulmón con un respirador, ¿dónde les parece que preferencialmente va a ir el aire? Arriba. Arriba, indudablemente. Va a ir más arriba, con una ventilación convencional, ¿de acuerdo? Va a ir más arriba. Entonces, es como si yo hagan un corte acá y ventilen esto solo. Es como si yo estaría ventilando un pulmón chico. Ese es el origen del baby lung. Entonces, un concepto es que el distrés no da pulmón rígido en respecto de su tamaño y el peso corporal del paciente, sino que es un pulmón chico, porque yo a volúmenes normales, con poca PIP y demás, como si fuera un postoperatorio, yo espero ventilar 4 litros de un pulmón sano, que es la capacidad vital, pero estoy ventilando 2 litros o 1,5 litros. Entonces es un pulmón chico desde ese punto de vista. ¿Lo ven? Bien. Doctor, ¿esto es para los dos tipos de distrés? Para O sea, los las dos dos tipos de distrés. Es más, este es un pulmón duro por bronconeumonía, pero para el caso del COVID, siempre están las excepciones, para el caso del COVID puede haber mucho shunt, puede estar más peor esto, mucho shunt, y sin embargo el compliance no es tan bajo, ¿de acuerdo? Como se podría esperar para este pulmón. ¿Mm? Ya vamos a ver algunas curvas. Una pregunta, quizás es lo del COVID que viene después, pero el de la derecha sería un caso de neumonía y en COVID se vería así o no.
el de la derecha. Sí. Esto puede ser un COVID perfectamente, ¿de acuerdo? Bien. No es un COVID, pero puede serlo. Y en Puede COVID serlo. no La se idea de esto es que ustedes tienen acá patología arriba. Esa es la idea. Acá esto es como, este pulmón está en el espacio, no hay fuerzas de gravedad, digamos. Pero por eso, y en COVID no se usa la pronación, En COVID se usa la pronación, sí. En y, COVID se usa la pronación. pero no entonces cómo funciona. Por lo que yo te dije recién de los factores circulatorios. Mm, COVID grave puede terminar así, de acuerdo con el agua abajo y arriba también. Pero se usa porque, hablemos de la circulación, no de esto, que acá no es tan evidente la circulación. ¿Cómo te parece que va a estar acá la circulación? Abajo, en un pulmón normal, ¿hay más circulación abajo o arriba? arriba. ¿Cómo va a haber más arriba más circulación en un pulmón normal? Tienes la fuerza hidrostática y el pulmón va para abajo, ¿no? O sea, si vos estás sentado ahora, ¿dónde tenés más perfusión? ¿En el ápice o en la base? No, en la base. En la base, mucho más. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí. Bien. Entonces, acá, ¿vos presumís que hay circulación? Debería, sí. Por supuesto que hay circulación, pero hay una respuesta vasoconstrictora del pulmón que hace que acá la circulación sea del 30 a lo sumo 40% de la que debiera. Es un mecanismo fisiológico. Digo, bueno, acá no hay ventilación. Entonces, mando la circulación a lugares donde hay más circulación. ¿Se entiende eso, no? Sí. Bueno, en el COVID esa respuesta no existe. En el COVID, si acá, esto puede ser COVID perfectamente, en el COVID, acá hay mucha circulación. Entonces, volviendo a esto, el decúbito prono no es para que el agua vaya para arriba o para abajo. Hay otros factores que son, bueno, ventilación de estas zonas que están siempre mal ventiladas, con el corazón aplastado acá, en el obeso mórbido, y que ustedes lo dan vuelta, estas zonas se ventilan un poco mejor. No necesariamente hay movimiento de líquido, no necesariamente, pero también hay cambio circulatorio cuando ustedes lo dan vuelta. Entonces, eso mejora la oxigenación. Es más difícil entenderlo en el COVID porque está el factor circulatorio, que forma parte de la patogenia del COVID también, de la insuficiencia del COVID. ¿De acuerdo? Perfecto, sí, sí, sí. Perdón, Doc, de esto igual vamos a tener una clase, ¿no? Pero me acuerdo de Neumo que cuando vimos COVID era bastante complejo. Sí. Ah, bueno, no, para quedarme tranquila. No, quédate tranquila. Ya van a tener, chicos, un COVID, ¿de acuerdo? Donde hay imágenes en vidrio esmerilado, hay imágenes de relleno alveolar, empeora y termina siendo esto, o si no, directamente sin agua abajo, pero sí mucha, digamos, inflamación del tabique, ¿de acuerdo? De lo que es tabique. Por eso es mucho vidrio esmerilado. Vidrio esmerilado, ¿qué significa? No es un relleno alveolar completo, ¿se entiende? Vidrio esmerilado, hay algo de aire que está entrando. Doctor, a mí por eso me generó dudas este concepto de que sea para los dos el tema del pulmón chico, porque en el caso del COVID es como que está todo mezclado, el área de pulmón que está siendo ventilada y el área que no. Totalmente, así Ok, es. ok. Así es. El tema del concepto de Baby Lung de pulmón chico es para esta imagen. Ah, ok. ¿De acuerdo? Es para esta imagen. Y esa descripción es pre-COVID. Perfecto. Bárbaro. No estoy seguro de meterlo en el COVID, el concepto de Baby Lung. No estoy seguro. ¿Por qué? Porque el compliance no está tan alterado como en los otros, en los distrés clásicos en el COVID. ¿Entienden? Bárbaro. Vos podés encontrar un PAFI de 90 y un compliance relativamente no tan deteriorado como vamos a ver algunos casos clínicos o un caso clínico. Bien. En 1967, esta fue la descripción de distrés respiratorio. Petty y Asburg describieron un grupo de pacientes, eran 20 y pico,
que dijeron, che, escúchame una cosa, acá este paciente tiene esta opacidad, cuesta ventilarlo, el mecanismo es Jun. ¿Y qué encontramos en común? Que tenía un evento catastrófico en el antecedente. Se había aspirado, tenía una infección masiva, había sido aplastado por un politraumatismo, o tenía causas no pulmonares, shock, politraumatismo, acá está el directo y el indirecto de alguna manera, y que no tenía EPOC, ni enfermedad crónica, no tenía insuficiencia cardíaca estos pacientes, ¿sí? Pero tenían dificultad respiratoria, aumento del uso de accesorios. La radiografía tenía infiltrados bilaterales de tipo, primero, fíjense, intersticiales, como bien puede ser esta partecita, ¿no? Y después algodonosos como esto, con relleno alveolar completo como esto, ojo con esto, son evolutivos, ¿no? Primero intersticiales y luego alveolares, no se puede desconocer esto. Para el distrés pasa lo mismo, el distrés por COVID. Y con mediciones que tenían mucha hipoxia, ¿sí? Mucha hipoxia. Y un compliance pulmonar, que normalmente es de 50 o más, desde 70, 80, y usualmente era de 20, 30, un compliance disminuido, mililitros por centímetros de agua. Es decir, había que meterle muchos centímetros de agua de presión para ventilarlo un poco. ¿De acuerdo? Y el mecanismo fisiológico principal o fisiopatológico de la hipoxemia era Jun, por un lado, pero también tenía el espacio muerto aumentado por otro. Esto que ustedes ven acá es la descripción original. Mortalidad de esto, 60%. ¿De acuerdo? Bien. Esta descripción está muy vigente, es la misma prácticamente, con algunas variantes que son estas. Hubo una definición intermedia del Consenso Europeo y terminó en esta definición, que es la definición de Berlín, que es la que ustedes tienen que estudiar de distrés respiratorio, que es la hoy aceptada, y es esta. Tiempo. Hay una injuria dentro de la semana, ¿de acuerdo? Del inicio de los síntomas. Hay imágenes que son opacidades bilaterales, que obviamente no es porque tiene una telectasia, no es porque tiene derrame pleural bilateral, obvio, ¿no? Bien. Hay un edema que tiene que ver con, mejor dicho, que no tiene que ver con insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? No tiene insuficiencia cardíaca, no tiene sobrecarga de volumen, ¿sí? Bien, no es por insuficiencia cardíaca. Y que la oxigenación puede dar un distrés leve, moderado a severo o grave, de acuerdo al PAFI. Y es muy fácil, 200, 300, 100, 200 y menos de 100, con una PIP de 5 que después vamos a ver. Esta es la definición de distrés. Ahora, ¿toda insuficiencia respiratoria es distrés? No. Distrés es, por esta definición, cuando están todos estos criterios, pero sobre todo con un PAFI menor de 300. ¿Cuál es el PAFI normal? ¿Alrededor de 500? 450, 500, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos dentro del valor por debajo del normal, que vamos a poner 450, ¿de acuerdo? 400. Y 300, eso es insuficiencia respiratoria, aguda, hipoxémica, la que vieron de tipo 1, ¿de acuerdo? Pero que todavía no hizo el distrés porque no tiene el PAFI de 300. ¿Entienden? Entonces, cuidado con eso. Distrés respiratorio ¿cómo definen el distrés respiratorio? Distrés respiratorio habla de un trastorno pulmonar, ya sea primario o secundario, con insuficiencia respiratoria grave. En general, PAFI menor de 300. Tiene que haber una injuria pulmonar, hay edema de pulmón, hay imágenes que primero pueden ser intersticiales y después terminan algodonosas bilaterales, y esto no está explicado por insuficiencia cardíaca. Punto. Eso es distrés respiratorio. Fíjense que yo no estoy metiendo la definición de membrana hialina, porque no tengo el pulmón en la mano.
¿de acuerdo? Como la membrana hialina del niño. Bien, esta es una placa típica de distrés que si ustedes la ven así, esto decía, bueno, puede ser insuficiencia cardíaca, bueno, el corazón llega hasta acá primero, ¿no? O sea, no tiene cardiomegalia, ¿no? Pero yo estoy descartando insuficiencia cardíaca. Con la clínica, con un ecocardiograma, es suficiente, ¿de acuerdo? ¿Mm? Pero un edema agudo de pulmón puede dar esta placa perfectamente, ¿sí? Bien. Esta es otra cosa evolutiva. Normal, empieza con algún infiltrado medio intersticial, que si yo le hago un ataque a lo mejor es vidrio esmerilado, empeora, ya acá está con electrodos puestos, a ver si está intubado, ¿de acuerdo? Acá hay algo más algodonoso, y termina siendo un infiltrado bilateral a predominio alveolar, ¿de acuerdo? Esto es evolutivo, entonces cuidado con eso. Lo de también directo o indirecto es variable, porque yo lo hago directo porque se me aspiró un vómito, ¿de acuerdo? Pero ese vómito genera respuesta sistémica, ¿o no? Estamos de acuerdo, ¿no? Entró ácido clorhídrico y hay inflamación en el pulmón. Y la respuesta sistémica genera lo que termina siendo un distrés indirecto, ¿se entiende? Así que no se queden tanto con el directo e indirecto. Es solamente descriptivo. ¿De acuerdo? Bien. Patología, entonces, homogénea y difusa, como era esta, ¿no? Desde la tomografía computada pasó a ser una patología heterogénea y hablábamos de pulmón pequeño, del baby lung, y acá hablábamos de pulmón rígido. Obviamente, ustedes saben que el compliance hay que referirlo al kilo de peso, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Entonces, acá ustedes pueden ver vía aérea abierta, algo de vidrio esmerilado acá arriba, relativamente bastante bien ventilado acá, pero acá hay una consolidación, acá se está consolidando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es una patología homogénea. Acá hay Jun, acá hay BQ baja, probablemente acá haya BQ normal un poco alta, ¿eh? Bien. Entonces, pautas para el distrés respiratorio desde el punto de vista de la asistencia respiratoria. Hay que mejorar la oxigenación, hay que disminuir el trabajo respiratorio, ¿no? Y hay que evitar la injuria. Entonces, todo el tratamiento ventilatorio de estos pacientes va a estar dirigido a esto. Mejorar la oxigenación también es mejorar la oxigenación tisular, no solamente mejorar la PO2 arterial. La PO2 arterial mejora, pero también tiene que llegar a la mitocondria, ¿de acuerdo? Entonces está el concepto de mejorar la oxigenación, obvio, oxigenación arterial, pero también asegurar que llegue al tejido, ¿no? Disminuir el trabajo respiratorio, si no el paciente se agota, hace insuficiencia ventilatoria hipercápnica y termina en paro respiratorio y se muere. Pero también no dañar al pulmón con la asistencia respiratoria. Desde ya les introduzco, que vamos a ver algo de eso, que el pulmón mal ventilado, la ventilación artificial mal hecha, es injuriante. Nosotros respiramos con ventilación a presión negativa, como bien saben, como están respirando ahora. Y la ventilación a presión positiva, con determinados patrones, es injuriante y hasta produce distrés respiratorio si lo ventilamos mal. ¿Está claro eso? Entonces, esto que yo acabo de decir, último, es esencial para entender cómo ventilar a un distrés. Entonces, volviendo acá, fíjense que con técnicas para ver inflamación, ¿no? Tomemos esto. Tomemos este pulmón. Acá hay Jun, ¿verdad o no? Estamos de acuerdo, ¿no? Acá hay BQ baja, acá hay BQ baja, acá está relativamente bien ventilado, acá está muy bien ventilado, ¿no? Pero acá está mostrando que hay una zona de injuria que está acá abajo, porque está rojo, ¿lo ven? Acá, esta zona, ¿no? Y acá también. Pero acá arriba también hay injuria, ¿lo ven? Entonces, ¿por qué esta injuria? Acá parece estar algo relativamente normal. Porque este pulmón está siendo mal ventilado. Es un baby lung que
estoy sobredistendiendo esto y acá estoy injuriando. Si era una injuria directa y esto estaba sanito, ahora con la ventilación lo estoy dañando. Fíjense. Entonces, una de las maniobras que están propuestas es abrir esta zona. Abrir esta zona. ¿Cómo abrimos esta zona? La abrimos, vean mi mano. ¿Ven mi mano? Bueno, entonces, yo acá tengo un alveolo normal que hace esto. Miren esto, por favor. El alveolo normal hace esto. El alvéolo distresado hace esto. ¿De acuerdo? Está aplastado, ¿se entiende? Sí. Con líquido o aplastado. Ahora, si yo a ese alvéolo distresado le hago esto, lo sobredistiendo, ¿se entiende? Pero si encima le pongo PIP, presión positiva expiratoria, que era igual que la BNI poniendo el CPAP, ¿se acuerdan? Hago esto y lo dejo abierto, ¿se entiende? Lo dejo abierto, lo abro. Entonces, esta secuencia tomográfica es el efecto de la PIP. Fíjense, yo quiero abrir esto. Acá está el pulmón colapsado. ¿De acuerdo? Fíjense que con PIP de 10, 15, 20 se abre un poco más. Con 25, con 30. Acá, fíjense, con una PIP descomunal de 50, el pulmón está así abierto. ¿Se entiende? ¿Me ven, no? Está bien abierto el pulmón. Entonces, genial, lo ventilamos así. No, porque esto produce injuria. Bueno, entonces no lo ventilemos así. No lo ventilemos así. Ventilémoslo a PIP 0. Pero pongámosle mucho volumen. Entonces hacemos esto, miren. ¿Lo ven? Ven mis manos, ¿no? Bueno, el colapso y la apertura produce daño. Y la sobredistensión también produce daño. Entonces, ¿dónde hay que ventilar? En el medio. Y ahí surge en la curva de compliance que acá, si ustedes ventilan con un volumen corriente de 800, que es descomunal, ¿no? El alvéolo se colapsa, fíjense, acá abajo, y acá se sobredistiende. Y están ventilándolo así, esta parte de la curva. Todo este recorrido hace. Está a la altura de acá. Le meten PIP y ya evitan el colapso. Ven que queda abierto el alveolito. Entonces lo están ventilando acá. Pero no lo sobredistienden. Le meten menos volumen. Y entonces están ventilándolo en este sector. Esa es lo que se llama la estrategia protectiva del pulmón. Ventilar con volúmenes chicos y con PIP para evitar el colapso. Esto hace... Lo peor que puede pasar es esto, miren. Miren la mano. Ese es el volumen este que está acá de 800. Miren. Distensión masiva, daño. Colapso y apertura, daño. Y ahora estoy ventilándolo así, miren. Que es este esquemita en la parte media de la curva. Entonces, tolero un poco de Jun, abrí algo, ¿no? Pero no lo estoy dañando. Fíjense acá qué interesante esto. PIP 0, miren el pulmón. PIP 5, 10, 15, 20, miren cómo va abriendo. ¿De acuerdo? Y esto es reclutamiento. Esto no es que esté mal. Esto es para ver cómo se va acá. Cómo va zonas no aireadas. A medida que vamos aumentando PIP, se van aireando que tiene la unidad de Hanfield más de aire, ¿no? Esto. Hay lo que se llama maniobra de reclutamiento. ¿Qué significa? El pulmón tiene tendencia al colapso, ¿de acuerdo? Porque está dañado. Entonces yo cada tanto lo tengo que abrir. Y yo hago maniobras de reclutamiento, que es ponerle PIP en escaleritas subiendo hasta 20, 25, y después le bajo. Y eso me permitió airear zonas de abajo, ¿entienden? Y evitar el colapso. Si yo no lo hiciera eso, si yo no hiciera esto, esta zona se iría transformando en esta y esta se iría colapsando por una cuestión natural de que el pulmón tiende a colapsarse porque está enfermo, ¿entienden?
Entonces yo acá le meto PIP, lo abro un poco, no lo dejo 20 minutos así, lo abro y después vuelvo con los volúmenes chiquititos. Y lo abrí. Eso es la palabra reclutamiento. ¿De acuerdo? Entonces, para ir metiendo en la cabeza, estrategia PIP para evitar el colapso y volúmenes chicos para evitar la sobredistensión. Y cada tanto reclutar y después volverlo al volumen pequeño. Esta es la estrategia protectiva y es como se tiene que ventilar un distrés. Ese es el concepto que ustedes tienen que tener. Perdón, en el reclutamiento aumento tanto la PIP como los volúmenes, ¿no? En el reclutamiento no aumentás tanto el volumen, aumentás más la PIP. Porque fíjate que si vos aumentás la PIP a, qué sé yo, por acá arriba, no te queda un volumen muy alto para aumentar. Pinchas el pulmón, ¿entendés? Entonces, es esto, pero que lo subís y después lo bajás. ¿Entendés? Le subo pero entonces, PIP. porque usted dijo que después vuelvo a volúmenes chicos, entonces ahí me mezclé. No. Es esto mismo. Acá ponele que tengas una PIP de 5, qué sé yo. Ponele que estás acá, ¿no? Lo estás ventilando en este rango, ¿no? Acá, ¿no? 0 no lo Sí. ventilás, acá tampoco. Esta curva es igual que esta, ¿no? Lo ventilás acá. Por momento, ¿qué haces? Pa. Lo llegás acá, ponele exagerado, lo abrís, ¿no? Y después, pum, lo ventilás acá de nuevo. ¿Se O entendió? sea, le bajo la PIP. Claro, le bajás la PIP de nuevo. ¿Está? El volumen siempre quedó igual. El volumen es un volumen chico siempre, sí. Es el mismo ¿Y de volumen. cuánto volumen estamos hablando, más o menos? Bueno, 5 a 6 mililitros por kilo es como se ventila. Perfecto. Gracias. Bien. Perdón, yo tengo una Doctor, duda. una pregunta. Preguntamos Mariana, dale si querés. ¿Cómo? No, que Perdón. pregunte Mariana. Gracias. Ahí pregunta Santi. Con respecto a los ciclos de pronosupinación, ¿podrían alterar los volúmenes o la PIP que usamos, digamos, si estamos en ciclo pronosupinación, o siempre es la misma PIP y mismo volumen? Se tiende a dejar el mismo volumen, ¿de acuerdo? Perfecto. Se tiende a dejar el mismo volumen y la misma PIP. Obviamente vos lo das vuelta y ves qué volumen está teniendo, ¿no? Porque a lo mejor cambia, es un obeso, ponele, ¿no? Y hay cambios que a lo mejor depende de la modalidad ventilatoria que tengas, que no nos vamos a meter, si controlado por presión, controlado por volumen, con las alarmas y todo. Pero fundamentalmente vos intentás dejar el mismo patrón. Perfecto. Bien. Yo tengo una duda. En la PIP, o sea, cuando nosotros estamos con la PIP, o sea, la presión se mantiene alta como para generar eso que vos decías de que el pulmón no se colapse ni se sobredistenda, como Sí. con un flujo como continuo de aire. No. En los aparatos, está bien la pregunta, en los aparatos de BNI, de ventilación no invasiva, Álvaro preguntó eso, ¿quién preguntó eso? No, Hernán. Hernán. En los aparatos de ventilación invasiva que vimos antes, estaba lo que era la EPAP, ¿te acordás? Sí. La presión positiva al final de la expiración. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Eso se logra con una turbina, que es la turbina de la BNI, ¿no? Que hace un flujo continuo suficiente como para mantener presión en el alvéolo. Bien. Y está el whisper acá, que era el que salía para evitar la reinhalación, Sí. ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, vos pones más EPAP, vos sentís que la turbina sube, ¿de acuerdo? Y vos pones más CPAP, digamos, más EPAP, ¿de acuerdo? Al margen de la IPAP, ¿no? Al margen de la IPAP. En los respiradores invasivos, la tubuladura expiratoria tiene una válvula que corta a la presión que vos le decís que corte. Entonces, si vos dejás la válvula a la atmósfera, la presión, ¿qué va a ser? Al final, va a ser 0. Claro. Porque pum, se va a desinflar y va a quedar en 0 la presión. Pero vos, al final de la válvula, al final de la tubuladura expiratoria dentro del respirador, vos decís, córteme en 10. Entonces, la válvula corta en 10 y de ahí en más el circuito se frena en 10 y queda la 10 de PIP. Perfecto. Está bien. Entonces, uno en la no invasiva es por flujo continuo.
que se genera la EPAP. Y en la invasiva es por válvula. Perfecto, muchas gracias. Bien. Paciente. Vamos a Perdón, ver. una última pregunta Sí, para claro. saber los valores de la PIP. Entonces, ¿de qué valor estamos hablando cuando lo recluto y en qué valor estamos hablando cuando lo ventilo Muy normal? bien. Vamos a verlo ahora. En general, una PIP, todo paciente, vieron que yo dije, todo paciente merece 1 litro de oxígeno de prueba, ¿se acuerdan? Así Sí, decía Dacio, ¿no? O todo paciente merece 5 minutos de BNI para probar antes de intubarlo, en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? ¿No? Bueno, acá ventilación invasiva es, no le vas a poner menos de 4, 5, 6 de PIP, ¿de acuerdo? sí, está Esto bien. es para un pulmón normal para tenerlo abierto, porque un pulmón normal ventilado tiende a colapsarse, ¿entendés? Entonces, eso es voy a decir, bueno, ventilo un pulmón normal, el del freno barbital, ¿de acuerdo? Bueno, le pongo 600 de volumen corriente y PIP de 5, ¿de acuerdo? Ahora, Sí, en el distrés, PIP de 5 es medio poco, ¿de acuerdo? Tenés que hablar de 8 para arriba. 6, 8, 10, 12 como estándar. Y cuando claro, haces el reclutamiento, Lucila, lo subís a 24, a 25 por 3 minutos, 4 minutos, y después pum, 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 lo bajás de nuevo. perfecto. Bien. Gracias, Doc. Doc, ¿esto que estamos viendo lo maneja cualquier doctor o un neumotisiólogo solamente? Lo manejan los neumonólogos que saben terapia intensiva, los terapistas también, aunque no sean neumonólogos, conocen esto, y los kinesiólogos respiratorios especialistas en terapia intensiva. Perfecto, gracias. No cualquier kinesiólogo tampoco, no un kinesiólogo motor, digamos, por decir, ¿no? Kinesiólogo que formado en terapia intensiva respiratoria, terapista, médico, neumonólogo o clínico que puede tener alguna formación en terapia intensiva también. Perfecto. Para sumar a eso, ahora con el COVID eso un poco se tergiversó, digamos, ya los clínicos manejan más distrés o igual se mantiene esa... En COVID hay pacientes que que entran a terapia intensiva y que entran en las generales de la ley de esto que estamos diciendo, ¿sí? Distrés respiratorio, terapia intensiva, intubación y todo. Y hay pacientes con COVID, con insuficiencia respiratoria, que no necesariamente es distrés respiratorio, ¿de acuerdo? Que son los que tienen un PAFI un poco más arriba de 300 o un distrés respiratorio leve, ¿no? Que puede ser manejada en salas intermedias y que no necesariamente necesitan un experto en terapia intensiva, ¿de acuerdo? Pero sí necesitan alguien que tenga razonable experiencia en ventilación no invasiva, ¿de acuerdo? En saber intubar a un paciente, en el criterio de gravedad para poder trasladarlo, como vimos ayer, al paciente que tenía mayor esfuerzo respiratorio con Guillain-Barré y saber medir ciertas cosas, como para decir, bueno, mira, hay que pasar la terapia intensiva, hay que ocuparme una cama porque el paciente no puede estar acá, o metes un respirador y lo ventilamos acá, ¿entienden? Porque hasta ahora lo tengo con ventilación no invasiva. No, tienen que saber ventilar. Cualquiera pone una cánula, ¿de acuerdo? De oxígeno. Cualquiera pone una máscara con reservorio. Hasta ahí estamos bien. Y debe ser así, porque si no el sistema de salud colapsaría por los terapistas o por los expertos en esto. Cánula, flujo, hay protocolos, hasta acá llegamos, a partir de acá, terapia intensiva y tratamiento de sostén vital en manos de especialistas. Terapistas, clínicos muy avesados en esto, neumonólogos que sepan esto, que no sean neumonólogos de consultorio, y sobre todo kinesiólogos respiratorios que están al lado del paciente siempre. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. Sí. Bien. Mujer de 23 años, asintomática en buen estado general hasta la mañana de su ingreso, cuando comenzó a tener escalofríos, vómitos, diarrea, dolor abdominal y 40 grados. Tiene un DIU colocado hace 3 días antes de la admisión. En la admisión no tenía disnea, no tenía esputo, tos, hemoptis, isostomía, dolor de pecho, uso de drogas ilícitas y exposición a tuberculosis. Yo si leo esto,
voy con mi mano a tocar algo. ¿Qué es? Yo diría que hay algo relacionado con el DIU, o sea, sepsis asociada al DIU, con lo cual voy a palpar la zona en el útero para ver si está inflamado. Abdomen. Digamos, útero, abdomen. Si yo veo esto, no le voy a tomar el Babinski, no le voy a tomar la pupila, acuéstese, quiero ver la panza. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo pienso, como vos bien dijiste, que algo malo está pasando con ese DIU que se colocó hace 3 días. Entonces voy a buscar signos peritoneales, signos de infección abdominal, defensa, contractura, ¿cómo se llama? Descompresión dolorosa. Puede estar teniendo un abdomen agudo, ¿de acuerdo? Eso es lo primero, aparte de los signos vitales, obviamente, ¿no? Bien. Examen físico. Bien nutrida, orientada autoalopsíquicamente, impresión ansiosa, sin signos de dificultad, deshidratada, muy febril, poco taquipneica, frecuencia respiratoria taquipneica, taquicárdica para el reposo, está normotensa, está bien perfundida, cabeza, cuello, garganta, tórax, ocultación, todo normal, y el abdomen, no quiere decir esto que hayamos empezado por verle la garganta, ¿se entiende, no? Simplemente se pone por sistemática. Abdomen, defensa a la palpación infraabdominal, no se palpan masas y tiene ruido. Tiene defensa a la palpación infraabdominal. Le duele ahí. Laboratorio, leucocitosis, un poquito anémica, vamos a ver si estaba antes de anémica, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, ¿qué llama la atención de esto? Bicarbonato bajo. Sí. Bicarbonato bajo. Y saturación, bien, ¿verdad? Taquipneica, uso de accesorios, pero saturación bien y bicarbonato bajo. ¿Qué los llama a esto? Bicarbonato bajo, a ver, ya. Ping-pong. Habría que ver el pH, pero podría ser una alcalosis o una compensación. En este contexto, Mariana. ¿No es una compensación de la taquipnea? Más fácil. ¿Qué puede estar pasando? Si tiene, a ver, ¿por qué te puede tener bicarbonato bajo? Hay acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. ¿Y por qué el bicarbonato está bajo? Porque compensó el sistema buffer. Acidosis respiratoria te tendría que dar tanto aguda como crónica tendencia a aumento del bicarbonato, ¿verdad? Claro, alcalosis respiratoria. Está hiperventilando. ¿Cuánto tiempo está hiperventilando esta paciente para que baje el bicarbonato? Tiene que estar hiperventilando. Tiene que estar 6 horas, ¿no? 8 horas para que el bicarbonato empiece a lavarse y baje y sea la compensación de una alcalosis respiratoria. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me están diciendo, ¿no? La ansiedad. ¿O no? ¿Eh? La ansiedad puede ser. Puede ser que esté hiperventilando por eso. O sea, yo entiendo que en función de lo que dijo Cande, que la paciente puede estar entrando en sepsis. Entiendo que en una fase avanzada de sepsis hay acidosis metabólica, pero no sé si es muy temprano esto para que haya acidosis metabólica. Pero puede, ¿La paciente no había vomitado? ¿Cómo, Lucila? La paciente no estuvo con vómitos, dijo. Estuvo con vómitos, sí. Puede tener, eso daría alcalosis metabólica, ¿no? Claro. O sea que no es eso. Tendría que tener bicarbonato alto. Lo que primero hay que empezar con esto, ahora vamos a ver los gases, tranquilos, ¿no? Es que tiene, en este contexto clínico, tiene acidosis metabólica. Es lo que primero hay que empezar. ¿Se acuerdan esa diapo que yo les dije? Cetoacidosis diabética va a tener esto, diabético tal cosa va a tener esto, EPOC va a tener esto. Si yo pongo sepsis, la palabra va a ser acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Que tenga alcalosis respiratoria para compensar y por la sepsis y todo eso, pero el bicarbonato está bajo, lo está consumiendo. Eso es lo que primero hay que pensar. Lo está consumiendo y probablemente tenga acidosis metabólica por ácido láctico y todavía, bueno, está con 100 por minuto,
¿no? Está taquipneica, está taquicárdica, está bien perfundida, pero puede estar consumiendo algún órgano que está medio hipoperfundido y por eso está haciendo ácido láctico. Es mi presunción, es lo que primero pensaría en este contexto clínico. No se me ocurriría pensar nada con los vómitos, no se me ocurriría pensar, por eso da aumento de bicarbonato, no se me ocurriría pensar que tiene nada de acidosis respiratoria, porque es lo opuesto, esto tendría que subir el bicarbonato, y quedaría a ver, bueno, si está hiperventilando el riñón compensa. No, hiperventilando ¿cuánto? ¿Está hace 3 días la paciente o 4 días? Esto hace poco que está, el riñón no tiene tiempo todavía de compensar si es que estaría hiperventilando, como puede estarlo, ¿eh? Como puede estarlo. Placa de tórax, normal, ¿verdad? Doctor, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta? No me queda claro, como en cardio habíamos visto que se hacía el quick SOFA y todo eso para ver si había el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Acá entra también ese concepto? Por supuesto que sí. Perfecto. O sea, deberíamos hacerle el score. Score, totalmente. ¿eh? Los predictivos, el SOFA, respuesta inflamatoria sistémica, todo lo que sea falla multiorgánica, todo lo que sea daño de órgano, todo vale acá. ¿eh? Perfecto, clarísimo. ¿Tiene problemas respiratorios en este momento? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo interpreta el dolor? ¿Cómo interpreta el laboratorio? ¿Tiene problemas médicos que le predisponen a distrés? ¿Y qué elementos sugerirían distrés? A ver, alguien que me conteste una por lo menos. Y en realidad parece que no, porque la placa estaba toda limpia, o sea, distrés seguro que no tiene. Dificultad respiratoria está taquipneica, pero no parece ser un origen, digamos, respiratorio el problema o sea, inicial, digamos. ¿Qué más? El dolor y la defensa es lo que dijeron Cande y demás, que se relaciona con la colocación, se puede relacionar con la colocación del DIU. Muy bien. Veamos. No tiene problemas respiratorios, como ustedes más o menos acuerdan, pero hay algo. La frecuencia respiratoria está elevada. ¿De acuerdo? Está con 24 por minuto. ¿Cómo interpreta el dolor? Una infección uterina por el DIU. ¿Cómo interpreta el laboratorio? Tiene leucocitosis y neutrofilia. Eso me hace pensar que puede tener una infección con foco intraabdominal. Tiene el bicarbonato bajo. Esto puede ser una acidosis metabólica o compensación de una alcalosis respiratoria. Todo lo que dijimos. ¿Tiene problemas médicos que predisponen a distrés? Sí. El proceso infeccioso. Distrés, principal causa, sepsis. Tiene fiebre, tiene blancos altos, tiene neutrofilia. ¿Qué elementos sugerirían que podría llegar a tener distrés? Bueno, cuidado. Si tuviera disnea, si tuviera taquipnea, que ya la tiene, cianosis no tiene, accesorios no parece estar usando, si caería la saturación aún con placa de tórax normal. Esto todavía no está bien constituido. Muy bien. ¿Qué estudios se efectuaría? Bueno, posibles hallazgos, uno podría empezar una antibiótico terapia empírica, esto cambia de acuerdo a las modas, a los nuevos antibióticos, se usa anaeróbicos, hay ahí gram negativos, hisopar uterino de gram negativo, cultivo, ¿verdad? Todo lo que sea los aspectos infectológicos de pancultivarla y demás. Y la paciente tiene a las 12 horas mayor dificultad respiratoria, más taquipnea, más taquicardia y sigue con fiebre. Ahora se le agrega uso de accesorios, crepitantes finos bivasales y se toman gases arteriales. ¿Me siguen? ¿Qué opinan de esto? ¿Acidosis o alcalosis? Acidemia. Acidosis. ¿Hipocapnia, normo o hipercapnia? Hipocapnia. Bicarbonato bajo. Saturación baja. Índice de intercambio gaseoso. ¿Qué me dirían de este protocolo? Y seguramente hay una acidosis metabólica. Bien. Y ya está en síndrome de distrés porque tiene la PAFI menos de 300. Está ahí en el poste, digamos, ¿no? Obviamente, si vos tenés 301, no podés decir no es distrés, y si tenés el otro, ¿entienden? Es un punto de corte arbitrario, pero esto va para un distrés respiratorio, ¿no?
Entonces, tiene por lo menos entre leve o nada todavía, pero tiene acidosis metabólica con anomalías del intercambio gaseoso. El pH está en el rango acidótico. Queda claro que lo que había antes de ese bicarbonato de 15, 17, era, el componente primario era acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Por una cuestión así de rutina, rápidamente se coloca una cánula nasal para mejorar estos 88 de saturación, ¿no? Y podemos interpretar acá el estado ácido-base que tenía PCO2 baja y es una acidosis respiratoria, metabólica con PCO2, pH bajo con PCO2 baja, ¿verdad? Y bajo bicarbonato estamos en este punto. Claro, y acá la PCO2 está baja por la compensación y por la alteración de intercambio gaseoso, por las dos. Exactamente, exactamente. ¿Cómo interpretan el estado ácido-base, oxigenación, PAFI, la frecuencia respiratoria, cardíaca? ¿Qué pueden decirme de esto? A ver. Del AA ya vimos que tenía una alteración del intercambio Bien. gaseoso, no me acuerdo qué valor tenía, pero Está estaba, bien. y que el PAFI, como dijo Hernán, estaba al límite. Bien, Y además estaba hipoxémica la paciente. muy bien. Tiene disnea, ¿no? Tiene taquicardia, tiene taquipnea, ¿de acuerdo? Acidosis metabólica parcialmente compensada, posiblemente láctica, la hipoxemia podría ser más grave si no hiperventilara, ¿de acuerdo? El PAFI acá está engañándonos, ¿se acuerdan de esto, no? El PAFI acá no está contemplando que la PCO2, fíjense que la sobre A está muy bajo, ¿de acuerdo? Si yo a esto le pongo los 20 que me falta, tiene distrés respiratorio leve, ¿entiende? Porque el PAFI se acuerdan que no contempla la PCO2. Y acá yo lo que estoy poniendo es que si no estaría hiperventilando, el PAFI sería más bajo, lo cual es cierto. Tiene edema de pulmón, tiene atelectasia, tiene aumento de trabajo respiratorio compatible con distrés, diagnóstico diferencial, que tenga un neumotórax, un tromboembolismo de pulmón, considerar. ¿Por qué la placa de tórax es normal? La placa de tórax no es sensible para la detección precoz de daño alveolar. Ustedes pueden tener un paciente con 300 de PAFI o 195 de PAFI y la placa de tórax en algún momento puede ser normal y después empeora. La placa de tórax es una placa de tórax, digamos, es un método complementario de diagnóstico que puede no detectar el edema precozmente. Edema intersticial alveolar sería la fisiopatología de esto. Uso de accesorios, aumento de trabajo, menor compliance y edema pulmonar y atelectasia. La paciente empeora la dificultad respiratoria, se pone taquipneica, más taquicárdica, se cambia el dispositivo de administración de oxígeno y se pone una máscara con todo lo que estuvimos jugando la otra vez, ¿no? Sigue con acidosis, la PCO2 ya no está tan baja, y tiene una sobre A de 0,13. Acá ya de vuelta, hay un PAFI de 80. ¿De acuerdo? ¿Esto qué es ya? Pues se están agotando los músculos respiratorios, Muy bien, ¿por qué se están agotando? porque está subiendo la presión de dióxido de carbono. Entonces, Excelente. O sea que lo que antes era una acidosis metabólica que tendía a compensar el pulmón, ahora tiene hipercambia relativa, digamos, si querés, ¿no? En el sentido de que debería tener la presión más baja. Y tiene un distrés respiratorio bien constituido, por lo menos, ahora vamos a ver la placa. Tiene un PAFI de 80. O sea, eso es un distrés respiratorio grave. Grave, por supuesto. Entonces, ahora ya estamos con pH bajo y PCO2 normal. Entonces, esto es acidosis metabólica sin compensación, como bien dijo creo que Sebastián, o Álvaro, no me acuerdo, la PCO2 debería estar más baja, y sin embargo está subiendo porque no está compensando. Está agotando, está entrando en fatiga muscular. Esta es la placa de tórax, bien podría ser esta, ¿de acuerdo? Bien. Interpretación del estado ácido-base, acidosis metabólica, sin compensación respiratoria. Puede estar agotándose, fatiga muscular. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Acá ya de vuelta, ya no va la cánula con reservorio, no van las primeras medidas iniciales. Acá hay que intubarlo y ventilarlo.
¿Cómo interpreta la placa de tórax? Infiltrados alveolares sin cardiomegalia, típicos de distrés. ¿De acuerdo? Así llega hasta acá. Bien. Entonces, se la seda, se la intuba, se conecta a asistencia respiratoria, se le pone una PIP de 5 para empezar, y se le pone, obviamente, las primeras medidas, oxígeno al 100%, ¿no? Oxígeno al 100% hasta salir de ese cuadro. Y acá nosotros, de acuerdo a todo lo que estuvimos viendo, yo puedo poner inicialmente una ventilación por volumen, con una frecuencia de 20, 25, un volumen de 6 a 8 mililitros kilo, estrategia protectiva, poquito volumen, una PIP de 5 para empezar nada más, y una FIO2 de 60% más o menos después de haber tenido 100%. Lo oculto, veo si el tubo está bien puesto, saco una placa de tórax, el tubo tiene que estar a 3-5 centímetros por arriba de la carina, porque si no, intubo un bronquio. Y la situación 30... Perdón, ¿los parámetros anteriores son exclusivos para esta paciente o lo podemos tomar como una generalidad? Generales, porque acá estoy hablando de mililitros por kilo. Ok, perfecto. Así que 5 es para todos. Que dice 5, dice 10, dice 6 o 7. Pero no me refiero que vayas a ponerle 12 o 15. ¿Sabes por qué no? Porque la PIP muy alta de entrada en esta situación aumenta la presión intratorácica y evita que la sangre entre al tórax. ¿Entendés? Y eso puede producir deterioro hemodinámico. Ok, perfecto. Entonces es preferible no abusar con la PIP de entrada en estos primeros minutos, esta primera media hora, porque, bueno, perfecto, lo distiendo a 25 de PIB, lo abro, pero no me entra la sangre al tórax, no llega la sangre al corazón, ¿entendés? Eso sería un efecto deleterio de la PIB. Doctor, yo tengo una pregunta muy básica, pero ¿la intubación es porque está grave o sea, la que llega un paciente con insuficiencia respiratoria se intuba y no se le da la chance de todo lo anterior? El paciente con esa PAFI y con esos gases se está agotando y no hay manera de oxigenarlo adecuadamente si no es directamente con ventilación invasiva. Tiene un PAFI de, fíjate la PO2 que tiene, 49 con máscara con reservorio, todo, ¿no? Claro. Tiene distrés respiratorio, un PAFI de 80, a nadie se le ocurriría con un PAFI de 80, bueno, nuevamente el COVID es la excepción de la regla, vos podés aguantarlo, no con PAFI de 80, pero con PAFI de 150, 200, con cánula de alto flujo, ventilación invasiva, a ver si zafa de la intubación. Es otro tema ese, ¿de acuerdo? Porque es otra dinámica inflamatoria. Y por fuera del COVID, ¿cuál es el número en el cual, o sea, el criterio de intubación es clínico, ¿de acuerdo? Ayer vimos que el paciente con Guillain-Barré había parámetros funcionales y parámetros clínicos. Acá no le voy a pedir hacerme una espirometría, ¿entendés? Porque es irrelevante. Acá es el deterioro gasométrico y la placa que se está convirtiendo en un distrés y que sabes que no la vas a poder ventilar con ventilación invasiva. Perfecto. A lo sumo, un distrés leve podés tirarle ventilación invasiva. Pero esta PAFI es indudable que necesita asistencia respiratoria. Y aparte tiene PCO2 alta, se está agotando, tiene pH muy bajo. Tenés que, debe tener seguramente compromiso hemodinámico, está haciendo acidosis láctica por algún lado. Tenés que intubarlo, ventilarlo, hacer reposo de músculos respiratorios y ver qué haces con la hemodinamia. Perfecto. ...30 minutos después, PAFI 92, ¿de acuerdo? Ya lo estamos acomodando, pero no me está gustando nada. Está febril, taquicárdica, está con 22, está hipotensa, está con acidosis, la PCO2 47, habrá que hacer algún que otro ajuste más, auscultación crepitantes, infiltrados difusos bilaterales, sin cardiomegalia, edema del pulmón no cardiogénico, tubo bien ubicado. El volumen es la PIP por ahora está en 5, podríamos subirla, pero si la subimos hay que ver si no le damos algo para mantener la presión porque está hipotenso. Tiene una presión pico muy alta, 60, una presión plató del respirador de 45,
bueno, no nos vamos, un compliance muy bajo, no importa todo esto, un compliance que yo dije más de 50, tiene un compliance de 10, ¿de acuerdo? Tiene un pulmón muy duro. ¿Eh? Bueno, vamos a ir. Entonces, si está hipotenso o con lactato alto, hay que hacer medidas hemodinámicas que están asociadas a esto, que es el tratamiento del shock. No vamos a entrar en eso. Los fluidos, acá hay pautas generales, cristaloides, coloides, no vamos a entrar en eso. Se pueden usar inotrópicos, se puede usar hidrocortisona en algunos casos puntuales, se debe mantener la glucemia en valores normales con insulina si fuera necesario. La presión plató es esto de la estrategia protectiva, ¿verdad? No tiene que estar en más de 30 centímetros de agua, de presión del respirador. Esto, que está acá, no tiene que estar muy alto, porque si no, está la injuria por sobredistensión, ¿se acuerdan? Injuria por sobredistensión. Bien. La asistencia respiratoria mecánica tiene que estar con el paciente a 30 a 45 grados para que no se broncoaspire. Se transfunde en caso de necesidad. No se usa un catéter para ver medidas. Sedación, por supuesto que sí. Hemodiálisis si es que fuera necesario falla renal. Bicarbonato no usarlo si el pH está por arriba de 7,15. Bueno, entonces todos pueden, úlceras por estrés. Vean esto. Ahora después el paciente presenta súbitamente dificultad respiratoria. Suena una alarma, está hipotenso, está recontra taquicárdico, alta, hay deterioro del sensorio, cianosis, y ustedes tienen que pensar que se pinchó el pulmón, concretamente. Entonces, pudo haber neumotoras, puede haber secreciones, puede haberse intubado un solo pulmón, el tubo se puede haber desplazado, puede estar acodado el tubo, ¿de acuerdo? Entonces hay que ocultarlo, hay que aspirarlo, hay que sacar una placa de tórax para ver por qué está pasando esto que es horrible, ¿de acuerdo? Hay un neumotórax, voy rápido, ¿eh? Hay un drenaje pleural que se pone para evacuar el neumotórax. A los días siguientes la PIP se maneja entre 10 y 12 con estafío y está hemodinámicamente estable, está orinando, no tiene inotrópicos, mejora la placa, el compliance que era de 10 pasa a 35, tiene algunos crepitantes, se le puede bajar la FIO2 a 28, la PAFI ya es de 320, parece estar, ¿qué? Mejorando, ¿de acuerdo? Mejorando. Ahora ya está lúcida, con respiración espontánea, se le puede medir una capacidad vital, tiene 1,5 litros, un volumen corriente de esto, tiene una fuerza muscular de 28 que no está tan mal, tiene que tener 80 o más de 60, está taquipneica, pero parece estar mejor. Entonces estoy tratando de sacarle el respirador ahora. Entonces, si tiene una mecánica aceptable, tiene un buen compliance, tiene parámetros estables cardiovasculares, ya no tiene fiebre, no está infectada, estoy terminando el esquema antibiótico si quieren, y lo estoy pasando a modalidades de lo que se llama presión de soporte, donde el paciente ya está respirando medio solo, o con respiración espontánea en tubo en T que se le pone un poco de oxígeno. Bueno, hay protocolos para ir sacando al paciente del respirador, y a las 24 horas está estable, se extuba, se coloca cánula nasal, pasa a la sala, 7 días después mejoran completamente los infiltrados, no hay fibrosis, no hizo proliferación fibrótica del distrés, se saca el oxígeno, satura bien, y se va al alta al domicilio, 3 días con debilidad generalizada, neuropatía del paciente crítico, y tiene dependencia todavía a actividades de vida diaria. Esto no se preocupen, básicamente es un resumen de lo que es el distrés, y acá recuerden la ventilación protectiva y la necesidad de PIP y los episodios de reclutamiento, y el decúbito prono si la PAFI es menor de 150. Cosas para considerar en el distrés. La paciente sale así, digamos, ¿no? Pero este es un final feliz. Podría haber tenido una o varias infecciones asociadas al respirador. Solamente tuvo un neumotórax, ¿vieron? Podría haber desarrollado falla multiorgánica, podría haber hecho insuficiencia renal, hemorragia digestiva, no hizo nada de eso. Podría haber tenido asistencia respiratoria prolongada, es decir, hubiera fracasado las pruebas de desvinculación y quedarse conectada al respirador. Y habría que haberla traqueostomizado, porque más de
2 semanas, 3 semanas de tubo endotraqueal no se puede porque daña la mucosa y demás. Y por las complicaciones, el weaning, la desvinculación del respirador, podría haber sido imposible. Podría haber sido derivada a un centro de weaning, un centro especializado de asistencia respiratoria mecánica prolongada, porque no se le pudo sacar el respirador en terapia. Podría haber tenido trastornos de glutorio por el tubo tanto puesto y por la traqueotomía, que hubieran impedido sacarle la cánula. Podría haber tenido un accidente hipóxico en todo este camino, hubiera quedado con estado vegetativo persistente, como hemos recibido en el centro de weaning que yo tengo, estados vegetativos por accidentes hipóxicos. Podría haber ido a su domicilio, muy dependiente de asistencia ventilatoria, muy dependiente de actividad de vida diaria, y con un entorno familiar completamente dedicado, consagrado al cuidado de esta paciente que sobrevivió de un evento catastrófico. Y este es un final entonces feliz, ¿de acuerdo? Podría haber muerto, y la mortalidad de este cuadro es del 60%, igual que la que describió Petty en el año 1967. No ha cambiado la mortalidad, va de 40 al 60%. Entonces, este es un final feliz. Bueno, nada más. ¿Preguntas, dudas? Esta última parte fue rápida, no hace falta que ustedes la metan mucho, es como para ver cómo se junta todo, ¿no? A mí nada más me llamó la atención el inicio del caso clínico que ya entró con acidosis metabólica por el lactato aumentado. Sí, ¿Es frecuente eso? Sí, está bien eso lo que decís. Hay una descripción vieja que es el shock oculto. ¿Entendés? El shock oculto. La paciente estaba taquicárdica, estaba taquipneica, estaba con fiebre, estaba con buena tensión, pero a lo mejor a expensas de mucha vasoconstricción de órganos, ¿no? Para mantener la presión arterial. Y esos órganos seguramente estarían hipoperfundidos en forma relativa. Y eso es lo que daba el bicarbonato alto. ¿De acuerdo? El bicarbonato, perdón, bajo. O sea que un bicarbonato bajo en este contexto hay que no estar haciendo hipoperfusión, que no la estamos viendo, y los mecanismos compensatorios todavía funcionan. Y puedes tener una acidosis metabólica leve, moderada, con el paciente bien perfundido, que vos lo ves bien perfundido. ¿Entendés? Habría que hacerle algunos estudios para ver si catéter Swan-Ganz y otros que no se hace ya, para ver si realmente está tan bien perfundido como creemos o está a expensas de mucha vasoconstricción y hay órganos que están isquémicos. Por ejemplo, yo te puedo decir, mira, está todo bien esto, estaba así, y yo te agrego, pero mira, estoy orinando 500. ¿Pero cómo orinando 500? No debería estar orinando 500. Debería estar orinando más porque tiene un plan, un suero, está antidiurético el paciente. El riñón no está funcionando bien, tiene oliguria prerrenal. O sea, hay mecanismos compensatorios hemodinámicos que hacen que esté oligúrico. O sea, que esa tensión de 130-70 no me la como como que estoy tranquilo. ¿Entendés? Si yo tengo 130-70 y 15 de bicarbonato, me preocupa el 15 de bicarbonato. No me tranquiliza el 130-70. ¿Se entiende eso, Sebastián? Sí, perfecto. ¿Lo ves, no? Entonces, Sí, estoy sí. más preocupado porque está oligúrico y tiene bicarbonato bajo, más que porque me quedo tranquilo porque tiene tensión arterial normal. No, de ninguna manera. ¿Mm? Sí. Sí, no, lo que pasa es que siempre como que asocié más el lactato aumentado a un estado más avanzado de sepsis, pero por eso es lo que dice usted, o sea. Mirá, si vos decís indicadores de oxigenación tisular, todavía hoy se está peleando si es el lactato, porque el lactato a su vez se consume, podés tener muy mala oxigenación tisular, podés tener glucólisis anaeróbica, pero el lactato se consume en el hígado y no tenés lactocilemia. ¿Entendés? Se discute si es la saturación venosa mixta medida en la arteria pulmonar. Si la saturación venosa en la arteria pulmonar cae, algún órgano está mal perfundido, pero el organismo es tan piola que redistribuye y vos tenés una saturación normal. Y sin embargo puedes tener lactato alto. Sí, quedó claro. Gracias. Bien. Perdón, una pregunta. Cuando hablábamos de la presión plató, ¿es lo mismo que la PIP o son cosas No, distintas? la presión plató, acá,
¿Te acordás del dibujito para arriba y para abajo de la BIPAP? Que había la EPAP, la IPAP y el soporte, que era la diferencia. ¿Se acuerdan de eso? Sí, creo que sí. Bien, la presión plató es esta. El respirador mete aire, hace una pausa inspiratoria y esta es la presión plató. Esta presión plató es la que hay que tener en no más de 30. Ah, esa era la del gráfico que usted nos mostró, que cuando el sensor detectaba que, creo que era que bajaba, que hacía un esfuerzo del sistema del propio paciente. Claro, exactamente. Acá el paciente podría hacer un dip, ¿no? Negativo en este pedacito. Lo que pasa es que acá este paciente está sedado, ventilado, curarizado, o sea que acá está completamente controlado y ese dip acá no lo hace porque está totalmente controlado el paciente. El paciente está en coma, el famoso coma farmacológico que dicen los medios. ¿Entendés? Entonces todo está controlando la máquina y el plató es esto. Y la PIP sería esta, la de abajo, acá está, PIP, ¿ves? La PIP. ¿No? No baja desde la PIC yo lo subo hasta la presión pico y exactamente. va bajando Tenés hasta acá la PIP cero, tenés la PIP acá. El respirador mete, hace un pico, hace una pausa en la inspiración, la presión baja un poquitito, esta es la plató y después expira. Expira a la PIP, ¿no? Se planta en la PIP porque la válvula clavó ahí en la PIP y vuelve el otro ciclo. Ah, perfecto. Si esto yo lo mando muy arriba, es esto que yo les decía. Es esto. Lo mando muy arriba. Y injurio el pulmón porque lo sobredistiendo mucho. Por eso la curvita debería estar ventilado por este sector, más o menos, ¿no? Evitando colapso y evitando sobredistensión. Por eso estamos acá en el medio. ¿Eh? Perfecto, gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿cuál es la estrategia para ventilar antistrés? Lo primero que le tienen que decir ustedes es estrategia protectiva. ¿Por qué? Porque la asistencia respiratoria es de por sí injuriante. Tienen que usar niveles moderados de PIP, o sea, más de 4, 6, 8, 10, aproximadamente 12 a veces, niveles moderados de PIP y protectiva. ¿Qué es protectiva? Bajos volúmenes corrientes. Bajos volúmenes corrientes. Bajos volúmenes corrientes es 5 o 6 mililitros, ¿dónde estaba? 5 o 6 mililitros por kilo, por acá. ¿De acuerdo? Bajos volúmenes corrientes. PIP y bajos volúmenes corrientes. Maniobras de reclutamiento cada tanto, sube y baja, y si la PAFI está menor de 150, pronación. Eso es lo básico que usted tiene que saber. Hasta ahí estamos. Estrategia de resucitación con fluidos, el SOFA y todo eso suma. Si lo pueden poner, lo ponen y si no, no se preocupen. ¿De acuerdo? ¿Cuánto pronación, doctor, dijo? ¿Cómo? Si la PAFI es menor de 150. Gracias. Acá, en este machete que yo lo pasé, que lo pueden leer, a ver. Acá. Recientemente, utilización precoz del cúbito prono en pacientes con PAFI de 150 se asoció a aumento de sobrevida. Perfecto. Gracias. ¿Algo más? Es un final feliz. Bueno, dejamos esto de disnea para mañana, me parece, porque están un poquito palmados, ¿no? Después de la clase de Arce, los agarro yo, en media horita liquidamos la clase de disnea de fisiopatología. ¿De acuerdo? Perfecto, Doc. ¿Les parece? Buenísimo.